ya son y 7. Em, a ver, está Sebastián Buroncle, sí. Sebastián, hoy te respondí tu consulta al mail, perdón por la demora. No sé si pudiste ver, pero no había ningún error en el script que me pasaste, estaba bien. Hola, Ezequiel, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Sí, sí, lo estuve viendo y tenía un error en el jacobiano de la matriz de, de velocidad y te digo la verdad, yo pensé que tenía un problema de planteo, de mal planteado el lazo vectorial y descontaba o descarté que el error lo tenía en el jacobiano. Entonces, la verdad que me hice un montón de problemas, nada, replanteando el problema, haciendo otros lazos vectoriales, y era un error ahí de la matriz del jacobiano. Pero bueno, también me ayudó también a plantear lo que vos me dijiste puede ser que necesitaba más de 50 iteraciones para poder resolver el problema. Ya la verdad, eso no lo había pensado y también lo tuve en cuenta después. Entonces, digamos, además encontraste un error en el jacobiano que eso hacía que converja más rápido, digamos. Perdón, no te escuché. Digamos, la convergencia, la rapidez de la convergencia no estaba dada a lo mejor por la cantidad de iteraciones, sino que había un error en el jacobiano. Sí, sí, sí. Ah, Sí, de todas sí. formas, yo modifiqué esa cantidad de iteraciones converge el método. Así que supongo que, bueno, después si hay un error, obviamente puede representar otra cosa, pero digamos, no es que me daba una divergencia. Claro, yo cuando vi la respuesta que me diste, la verdad es que yo como que me quería mantener estricto a lo que habíamos visto, que era tratar de eh, resolver el método o ponerle como condición que itere hasta 50 veces. Entonces no planteaba también eso, que podría haber sido tranquilamente. Sí, sí, hay veces que puede ser. Pero bueno, No suele ser necesario, pero bueno, podría pasar que sí. lo modifiqué y bueno, sí, sí, lo pude resolver. Bárbaro. Bueno, no sé si hay alguien más que quiere aprovechar para consultar algo, si no empezamos a ver esto que dio Germán la clase pasada. Yo ahí estoy compartiendo pantalla, no sé si todos lo ven, imagino que sí. Ah, pará, tengo no recuerdo ahora quién de ustedes me había consultado por las entradas fija y móvil del mecanismo eh, con deslizador. Eh, a ver a ver si está Juliano. No. Bueno, no importa, entonces pues lo veremos más adelante. Eh, bueno, arrancamos entonces. Justo, Victorio Giuri. Bueno, ¿todo lo ven la pantalla? Bueno, bárbaro. Eh, como les comentó Germán, digamos, lo que vamos a tratar de usar es el método de solución newtoniano para encontrar lo que es eh, fuerzas internas y externas en el caso de la fuerza que produce el movimiento. En este caso, en los ejercicios que estuvimos viendo, siempre se trata de un momento torsor, pero podría ser también una fuerza de entrada. Eh, bueno, utilizando las fuerzas de Newton, las ecuaciones de Newton, perdón. Esto ya ustedes la recontra conocen. No sé si
si están familiarizados con verla de esta forma, digamos, sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, por lo general vienen bastante acostumbrados a ver como sumatoria de fuerza igual a cero. Bueno, acá, como las cosas se mueven, la tenemos igualado a la fuerza de inercia, en este caso que es la masa por la aceleración. Y la segunda ecuación que vamos a usar, es digamos, la segunda ecuación cardinal, que así creo que la vieron en física, es la de sumatoria de torque igual a inercia por aceleración angular. Estas dos ecuaciones son ecuaciones vectoriales que se pueden descomponer, como bien le mostró Germán, principalmente la de sumatoria de fuerzas, en ecuaciones escalares. Nosotros estamos usando un sistema de coordenadas x, y en el plano, entonces lo que hacemos es expandir la sumatoria de fuerzas por componentes, digamos, sumatoria de fuerza en x, igual a la masa por la aceleración en x, y sumatoria de fuerza en y igual a la masa por la aceleración en y. Y la otra ecuación, también vamos a ver que se puede expandir por componentes, haciendo la multiplicación vectorial, el producto vectorial, entre los vectores posición y fuerza, ¿no? Bueno, hasta acá. Entonces, con estas tres ecuaciones, lo que vamos a ir encontrando son eh, el modelo matemático, digamos, para resolver y calcular los esfuerzos. En estas ecuaciones, si ustedes, o sea, si nos ponemos un poco minuciosos, no está explícitamente considerado lo que es el peso o la fuerza gravitacional, eh, que si se quisieran considerar, ¿ustedes de qué forma la agregarían en estas ecuaciones? ¿Alguno se imagina? Claro, perfecto. O sea, una sumatoria con dirección constante. En este caso, si pensamos que el eje Y es el eje vertical, entonces la van a sumar siempre acá en la sumatoria de fuerza en Y, aplicada en el centro de gravedad, de magnitud igual a la masa por la aceleración de la gravedad, ¿no? Hay veces que los mecanismos que se estudian, digamos, los eslabones de los mecanismos que se estudian son de pequeño tamaño, muchas veces, yo creo que esto lo dije, por ejemplo, en un motor de competición en donde los elementos, los eslabones son, digamos, pequeños, de bajo peso, eh, prácticamente no es necesario considerar la fuerza gravitacional porque lo que aportan a las fuerzas totales, digamos, es casi despreciable. Las fuerzas de inercia son tan altas por las altísimas aceleraciones que tienen, que, digamos, las fuerzas gravitacionales son despreciables. Entonces, podría no considerarse. Ahora, en un caso de un mecanismo que tiene movimientos más lentos y los eslabones son de gran tamaño, gran peso, bueno, ahí sí, porque van a ser muy representativas, digamos, de los esfuerzos internos. ¿Me explico lo que quiero decir con eso? Eh, claro, prácticamente es la única fuerza externa que actúa. Eh, Está muy bien el ejemplo. Bueno, con Germán vieron este mismo ejemplito, me parece, que lo vamos a repasar rápido, que es el de un eslabón que está en rotación pura, ¿no? Eh, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que tener, digamos, antes de comenzar a estudiar la parte dinámica es definido completamente el problema. En este caso, ¿qué sería definido completamente? Bueno, tener, por supuesto, todos los datos geométricos, la masa, la inercia del eslabón,
Si hay alguna fuerza externa aplicada, también la debemos conocer para todo instante de tiempo. Y después tener hecho lo que es el análisis cinemático, o sea, conocer la posición en cada instante de tiempo, su velocidad y su aceleración. ¿Cómo comenzábamos a trabajar? Bueno, lo que hacíamos era plantear un diagrama de cuerpo libre. eh, Ubicando, digamos, bueno, nuevamente completando el diagrama de cuerpo libre con todos los datos del problema, eh, las fuerzas externas, en este caso se reemplazó acá lo que es el vínculo por la fuerza que le ejerce el vínculo O2 al eslabón 2, en este caso la fuerza 1-2, y se localizó el centro de masa y se referenció todos los puntos de interés a este sistema de referencia que está ubicado en el centro de masa. Cualquier duda que van teniendo me van parando y me van preguntando. Yo si no voy siguiendo, porque entiendo que no hay dudas. Entonces, nosotros tenemos ubicado el centro de masa, en el lugar geométrico del centro de masa ponemos un sistema de referencia que es local y no rotatorio, como había dicho Germán, y referenciamos todos los puntos de interés a ese centro de masa. ¿Qué significa referenciar los puntos de interés? Bueno, plantear un vector posición de, en este caso, el punto de aplicación de la fuerza externa en este sistema de referencia. O sea, ¿cuál es la posición de este punto en este sistema de referencia? Bueno, el vector RP. ¿Y cuál es la posición del vínculo O2 en este sistema de referencia? Bueno, el vector R12. Desde un sistema global, ¿cuál sería la posición del sistema de referencia? Así ya vamos practicando. Desde este sistema de referencia global, el XY mayúscula, ¿cuál es la posición del centro de masa o del sistema de referencia local? Ahí ven el puntero. Sí, yo estoy igual que vos. Sí, yo tengo un defecto que muchas veces voy pensando 10 segundos adelante lo que voy a decir y digo, termino diciendo cualquier cosa. Así que es probable que haya dicho cualquier cosa. La pregunta es, si yo quiero localizar, o sea, referenciar el sistema de referencia local en un sistema de referencia global, o sea, a lo que equivale decir es dónde está el centro de masa, porque en definitiva el sistema de referencia local está ubicado en el centro de masa, digamos, con estos datos ustedes cómo lo posicionarían en el sistema de referencia global. ¿Se entiende ahí? ¿No? No sabía si me había quedado sin conexión, qué había pasado. Eh, Con el vector R12, profe. claro, con el vector R12. El vector R12, digamos, ¿desde dónde te referencia el punto O2? Del centro de gravedad a O2 Al pasador, perfecto. Y si vos querés verlo desde el sistema de referencia global, sería menos R12. perfecto. ¿Todos entienden eso? O sea, ¿entienden lo que dice su compañero? O sea, desde un sistema de referencia global, la posición del sistema, perdón, del centro de masa sería menos R12. Ahora, desde el sistema de referencia local, la posición del vínculo es R12. Es como un ida y vuelta desde este punto al centro de masa
colocamos el sistema de referencia local y volvemos al punto de aplicación, en este caso el vínculo, que es O2. O sea, es R12 desde este sistema de referencia o menos R12 desde este sistema de referencia. Eso parece, digamos, un detalle menor, pero es importante a tener en cuenta el signo, ¿no? O, digamos, desde qué punto de vista estamos mirando el punto de interés. Bueno, entonces, lo que les decía, lo que tenemos que hacer es ubicar el sistema de referencia local en el centro de masa y referenciar los puntos de interés a ese sistema de referencia. Por otro lado, agregamos todas las fuerzas, esto es un diagrama corpóreo, entonces agregamos todas las fuerzas que actúan sobre el eslabón, que ¿cuáles son? La que la bancada le hace al eslabón, el F12, cuya reacción está en la bancada, fíjense, F12 es menos F21, o al revés, F21 es igual a menos F12. Y por otro lado tenemos la fuerza externa, que en este caso la pinto de azul, que es Fp. Tenemos actuando también el torque 1,2. Bueno, antes de ir al torque, ahí resaltamos los vectores posición, tanto de F12 como de Fp. Y lo que podemos hacer es ya, teniendo el diagrama de cuerpo libre completo, plantear la ecuación de Newton que veíamos antes, ¿no? ¿Qué decía? Sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, ¿no? En este caso, ¿cuáles son las fuerzas? F12 y Fp, entonces sumatoria de fuerza igual a Fp más F12 igual a la masa 2 en este caso, porque se llama 2 el eslabón, por la aceleración del centro de masa. Y lo que tenemos que hacer ahora es aplicar la segunda ecuación cardinal, que es la sumatoria de torque igual a inercia por aceleración angular. ¿Qué tenemos para sumar el torque acá? Vamos, vamos. Los productos escalares de Fp con Rp y F12 con R12 más el torque 1,2. Excelente. ¿Quién habló? Que no los veo. Yo, pero no sé si está bien. Ahí está. Excelente. Torque 1,2 más el producto vectorial, lo único que te corrijo, entre el vector R12 y la fuerza F12, que es la fuerza del vínculo, más el otro momento que genera la fuerza peso, perdón, la fuerza externa P, por el vector RP, igual a la inercia por la aceleración angular. ¿Qué es lo bueno de plantear digamos, esta sumatoria de momentos respecto al centro de masa? Que la inercia siempre es la inercia respecto al centro de masa y no hay que hacer, digamos, la transformación de inercia con teorema de Steiner. Entonces, de esta forma, teniendo la inercia respecto al centro de masa, es siempre igual y no cambia respecto al punto del cual estamos haciendo la sumatoria de momentos. ¿Me siguen? Sí, Bueno, pero, profe, sí. ¿por qué tendrías que hacer Stein? O sea, ¿no lo podrías pensar como una varilla redonda, digamos? Y usar Sí, en el caso de que el eslabón fuese
una varilla redonda, vos podés usar la fórmula para calcular la inercia, pero de todas maneras, la inercia se calcula respecto a un punto, entonces, dependiendo de dónde ubiques ese punto, te va a dar distinto el valor de inercia. Entonces, si vos generalizás y tomás siempre la inercia respecto al centro de masa, no importa, digamos, con respecto a qué, o sea, no te cambia, digamos, el valor de inercia en ningún instante de tiempo. Está. En realidad, o sea, lo podés hacer respecto a otro punto. Lo único que tenés que tener en cuenta es que de corregir el valor de inercia. Nada más. Bueno, entonces una vez que tenemos las dos ecuaciones vectoriales, dijimos la vamos a dividir en ecuaciones escalares. La primera ecuación la dividimos entonces en dos, tanto para el componente en X como para la componente en Y. La masa es siempre igual, ya sea para X o Y, no cambia. Y lo que tenemos que hacer ahora es desarrollar el producto vectorial R12 por F12 para transformarlo en realidad para convertirlo al producto vectorial por componentes, ¿no? Porque yo quiero que me queden siempre las mismas incógnitas. Fíjense acá, si esto es dato, aparecen dos incógnitas, que es la componente en X de F12 y la componente en Y de 12. Entonces yo quiero que en esta ecuación me aparezcan las mismas, ¿no? ¿Alguien se acuerda cómo era para desarrollar el producto vectorial por componentes? De un vector de dos componentes. De álgebra. Perfecto. Eso. Perfecto. R12X por F12Y menos R12Y por F12X. ¿No? Esto termina siendo el desarrollo por componentes de este producto vectorial. Entonces, reemplazando directamente, nos queda, bueno, el torque 1,2, que queda igual, desarrollamos este producto vectorial, igual a la inercia por la aceleración angular. Y bueno, fíjense, sí. Está buenísima la pregunta. Yo esperaba que en algún momento salga. Perfecto. ¿Cuál es la ventaja de ponerlo así, digamos, sin ponernos a pensar cuándo es positivo y cuándo es negativo? En realidad, ni siquiera sabemos para qué lado apunta F12. En este caso podemos llegar a intuirlo porque tenemos una sola fuerza externa y para este instante de tiempo la dibujamos para allá y puede estar mirando para allá. El tema es que en algún otro instante de tiempo puede estar al revés esa fuerza de entrada, esa fuerza externa. Entonces cambiaría el diagrama de cuerpo libre respecto al signo de la variable de entrada. ¿Me va siguiendo con lo que quiero contarles? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es hacer un planteo más genérico e independizarnos un poco de los signos que tomen las incógnitas en este caso. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, si uno toma por consideración, que es lo que hicimos acá, ¿no? Que todas las variables son positivas, ya sean las variables conocidas, o sea, las entradas, o las desconocidas, que son las que tenemos que encontrar, el signo negativo va a estar dado cuando cambie, digamos, su sentido, ¿no? Y va a coincidir, o sea, va a tener concordancia con el signo negativo del sistema de referencia. ¿Qué quiere decir?
Si yo acá, por ejemplo, para la fuerza P, que es conocida, le doy positivo y positivo, en la fórmula, cuando yo cargue mi vector FP, dependiendo del tiempo, ¿no? Para un instante dado, si hay alguna de esas componentes que se hace negativa, significa que esa fuerza se va a volver, digamos, negativa en X o negativa en X y en Y, mirando, digamos, al revés, y va a tener coherencia con el sistema, con el sentido positivo del sistema de referencia. Positivo o negativo. Bueno, lo mismo ocurre con las variables desconocidas, ¿no? Yo las planteo positivas. Cuando resuelvo, si me dan negativas, entonces sale a la luz el signo verdadero que tiene. Si queda igual, digamos, cuando lo resolvés, significa que es positivo. Si te da negativo, significa que su sentido coincide con el sentido negativo del sistema de referencia. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros le damos un signo de antemano, después cuando da negativo, hay que ver si ese negativo significa que está opuesto a como nosotros lo planteamos o opuesto al sistema de referencia. Entonces ahí, para hacer el postproceso, digamos, para hacer la interpretación del resultado, se vuelve mucho más engorroso. No sé si contesté a la pregunta o les hice un lío. Lo que hacemos es poner todo positivo y el signo viene dado ya, porque acá yo lo estoy haciendo esto para un instante, ¿no? Para este instante que está ahí, a, no sé, 30 grados. Pero supóngase que a 45 grados esta FP cambia de signo, ¿no? Entonces yo, mi vector FP, o mi matriz FP, porque en realidad tiene dos componentes, en función de t, en función del tiempo, va a tener un montón de componentes adentro y cada una de esas puede tener, en algún momento puede aparecer un valor negativo porque significa que cambió de sentido la componente, ¿no? Entonces, bueno, de esta forma lo que hace es mantener esa coherencia entre el sistema de referencia y el positivo y el negativo de las fuerzas. Lo mismo con las variables, con las incógnitas, mejor dicho. Bueno, ¿cómo hacemos para resolver esto? Digamos, vamos a hacer un repaso de lo que es dato y lo que no es dato. La fuerza externa, dijimos FP, tanto en X y en Y, es una entrada a nuestro modelo, entonces es dato. Los valores de masa y de inercia son datos. El análisis cinemático fue hecho previamente, por lo tanto, para esta instancia es dato, o sea, las aceleraciones lineales y las angulares las conocemos. La posición de los puntos de interés también lo conocemos, entonces termina quedando como incógnita solamente F12 en su componente X e Y y el torque 1,2, fíjense. Acá tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Se puede resolver directamente planteando un sistema matricial, por ejemplo A por B igual a C, en donde tenemos en la matriz A tiene toda la información geométrica, digámosle, te quedan los coeficientes por lo cual se multiplican las fuerzas externas y las variables. En la matriz C, toda la información dinámica del sistema, fíjense, aparecen las fuerzas de inercia y las fuerzas externas. Y la matriz B tiene todas las fuerzas y torques que son desconocidos, digamos, o sea, las incógnitas. Si nosotros premultiplicamos ambos miembros por la inversa de A, directamente hacemos una resolución simple, digamos, sin iteraciones. Podemos usar un método iterativo para invertir A nada más, pero, digamos, no hace falta aplicar, como en el caso de análisis cinemático, Newton-Raphson, ¿no? Simplemente premultiplicando por la inversa de A obtenemos los valores de las incógnitas. ¿Hasta acá me siguieron?
Profe, se me fue el internet justo cuando dio la explicación. ¿Qué dijo sobre el sentido de la fuerza y los torques y todo eso? Justo preguntó un chico y se me fue el internet. Sí, no hay problema, no hay problema. ¿Alguien se anima a responderle a su compañero? De paso yo veo a ver qué tan bien lo expliqué, si lo entendieron o no. ¿Alguien se anima? Dale, dale. O sea que lo dejamos como da el producto vectorial y listo. Hacemos la matriz así. Bien, gracias. Es así, perfecto. Vos tomás como si todas tus variables fuesen positivas. Y, o sea, mantenés los signos del diagrama de cuerpo libre. O sea, vos acá sumás todo. Fíjate, hiciste una sumatoria completa de todo, como si fuese todo positivo, ¿no? Tanto la componente en X de la fuerza externa P y la componente en X de la fuerza 1, 2. Las dejás positivas. Si en un instante de tiempo la componente en X de la fuerza P es negativa, pero negativa en el sentido de que se opone al sentido positivo del sistema de referencia, bueno, esa entrada a tu modelo va a entrar directamente con el signo negativo. Lo mismo para para la incógnita, lo que vos resolvés. Si en algún momento te da negativo, tiene coherencia, digamos, o ¿qué significa? Que se opone al sentido positivo del sistema de referencia, digamos. Entonces, directamente por inspección simple de los resultados, uno puede saber, digamos, el sentido que tiene cada una de las fuerzas. Porque si nosotros metemos signos acá, de acuerdo a lo que dibujamos en el diagrama de cuerpo libre, primero puede pasar de que alguno de los datos de entrada cambie de signo en algún momento y ya deja de valer eso de que en este instante era positivo, en otro momento era negativo. Porque el caso típico es de una fuerza externa. Entonces ahí ya se te mete una complicación, que cuando vos la ingresás a tu modelo deberías invertirle en realidad, cuando vos lo mandes negativo, automáticamente si lo pusiste en tu modelo y lo hiciste negativo, te lo va a dar vuelta, pero después el resultado también te va a quedar invertido. Entonces, para el análisis de los resultados, vos vas a tener que tener en consideración cómo planteaste esa fuerza en el diagrama de cuerpo libre para poder ver si lo dejás así o lo tenés que dar vuelta e interpretar bien el resultado. Lo más fácil es, planteas todo positivo, si te da negativo, significa que está en el sentido opuesto al positivo del sistema de referencia. Bien, bien, perfecto. Gracias. Bueno, vamos al mecanismo de 4 barras. Esto era para un eslabón, ¿no? Lo que vamos a hacer acá es tratar de seguir la misma metodología, pero fíjense ya para un problemita un poco más complejo. ¿Alguien intentó hacerlo? Me parece que Germán les había dicho que intenten con esto. De todas formas, lo vamos a hacer todos juntos. Bueno, si alguien intentó y tuvo alguna dificultad, la vamos viendo. ¿Cómo arrancamos? No. Bueno, de nuevo, primero tenemos toda la información geométrica, masas, inercias y toda la info del análisis cinemático. Fíjense, ángulos, velocidades, aceleraciones, ángulos, velocidades, aceleraciones de todos los eslabones. Profe, una pregunta. Sí, ¿Los centros de gravedad de cada eslabón siempre son datos? siempre son datos, sí. Acuérdense que nosotros habíamos partido del supuesto de que la síntesis del mecanismo estaba hecha o había una primera propuesta y queríamos analizar esa propuesta. Y después íbamos iterando entre los resultados del análisis cinemático y el diseño para ver
para ir optimizándolo. Acuérdense, siempre es un método iterativo esto. Entonces, siempre vos necesitas este tipo de datos como para poder hacer un primer cálculo. Luego vas afinando y así vas a llegar a una solución final. Entonces, primero, imagínense, si el mecanismo ni siquiera existe, que lo tienen que diseñar ustedes, bueno, van a tener que estimar de alguna forma, con alguna geometría posible, van a estimar los valores de masa y de inercia de los eslabones, ¿no? Eso sumado, bueno, a las dimensiones y sumado al análisis cinemático, te va a permitir ahora encontrar las fuerzas. En este caso, lo que vamos a plantear es una fuerza externa en el eslabón 3, esa, Fp, y un torque externo, T4, aplicado sobre el eslabón 4. Como para plantear algo, digamos. Esto no significa que siempre sea así. Uno puede tener una fuerza externa y un momento externo aplicado en cada uno de los eslabones, dependiendo, digamos, la finalidad que tenga el mecanismo, o sea, para qué se use, cuál va a ser el trabajo que realice el mecanismo, podemos tener distintas fuerzas externas. También podemos tener más de una fuerza externa o más de un torque aplicado a cada eslabón, pero en definitiva eso también se pueden unir y unificar, digamos, en una sola fuerza externa y en un solo momento externo, así que es bastante válido este análisis que vamos a hacer. Sí, digamos, ¿qué torque? El caso del puente, por ejemplo, que no sé quién lo dio, bueno, el caso ese del puente, vos tendrías como fuerza externa principalmente el peso del puente, porque no sé, a lo mejor el viento, otra fuerza externa, pero no se realiza, el mecanismo no está concebido como para hacer un trabajo, para entregar potencia hacia otra cosa. Pero podría ser que sí. De hecho, la mayoría sí tienen que hacer algún trabajo, para eso se hace, para eso se diseñan los mecanismos, para realizar algún trabajo. Entonces, esa entrega de potencia que te da el mecanismo termina siendo una fuerza externa, un torque externo por una velocidad lineal o angular, dependiendo del caso. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, ¿cómo arrancamos entonces? De acuerdo a lo que vimos hasta recién. Tenemos todos los datos. Eslabón por eslabón, profe. Eslabón por eslabón. ¿Y cómo empezamos? Y plantea el diagrama de cuerpo libre de eslabón 2, después eslabón 3, y así. Excelente. Bárbaro. Significa que o estoy explicando bien o ustedes me van entendiendo. Bueno, lo que hacemos es diagrama de cuerpo libre del eslabón 2, como dijo el compañero. Fíjese, teníamos ubicado el centro de masa a una distancia, bueno, en este caso 3 pulgadas del vínculo, y con un desfasaje angular de 30 grados respecto a θ2, ¿no? Fíjense. Ese desfasaje angular de 30 grados está claro que siempre es constante, o sea, cuando esto se mueva, el valor, digamos, al cual la posición del centro de masa va a estar siempre desfasado a 30 grados del ángulo θ2. ¿Eso lo ven? Es un valor fijo, una constante. En ese punto entonces ponemos ponemos en el centro de masa el sistema de referencia local y no rotatorio. Y lo que hacíamos era definir la posición respecto al sistema de referencia local rotatorio, digamos, que tenemos en el eslabón. ¿Que cuál es? Es básicamente este X' y'. El ángulo de este sistema de referencia va a ser θ2
Entonces, en este sistema de referencia podemos definir bien la posición del centro de masa porque está siempre en el mismo lugar. Es igual a R12 menos R12 y tenemos el módulo y el ángulo de ese vector. ¿Me siguen? Sí, sí. Bueno, entonces una vez que tenemos el sistema de referencia local no rotatorio en el centro de masa, pasamos eh, a ubicar, digamos, las fuerzas que actúan sobre el eslabón. Tenemos la fuerza 1-2, cuya reacción está en el vínculo, es tercera ley de Newton. Y después tenemos la fuerza F32, que es la que le hace el eslabón 3 al eslabón 2. En cuanto a fuerzas no teníamos más nada, lo que sí tenemos es el torque 1-2, que es el que finalmente termina produciendo el movimiento. Es el torque de entrada. Entonces, una vez que tenemos esto, pasamos a sumatoria de fuerza, ¿no? Yo directamente la voy a hacer ya por componentes. Tenemos la F12X más la F32X igual a la masa 2 por la aceleración del centro de masa en X, o sea, la componente en X. Lo mismo para la componente en Y. Y directamente expandimos ya la ecuación de momento, que termina siendo el torque 1-2, el torque de entrada, más R12 vectorial F12, que termina siendo R12X por F12Y, menos R12Y por F12X, más el producto vectorial de R32 por F32. Entonces, tenemos R32X por F32Y menos R32Y por F32X. Y ahí terminamos. Nos queda igual a la inercia del eslabón 2 por la aceleración angular del eslabón 2. Fíjense esto. Acá, ¿cuáles son las incógnitas que tenemos? ¿Cómo? F12, X y F32X, bueno, F12Y y esas, la que no veo bien. Ahí como dijo Esteban. Bien, tenemos, ahí ¿cuántas tenemos? Ahí nombraste cuatro. Cuatro incógnitas o cuatro variables desconocidas. Yo te agrego T12 porque es el torque de entrada. Entonces tenemos 5 variables desconocidas con 3 ecuaciones. Hasta acá, esto no lo podemos resolver. Y es lógico porque se trata de un mecanismo que tiene 3 eslabones móviles. Así que hay que seguir agregando ecuaciones. ¿De dónde van a venir? Bueno, de lo que dijo su compañero. Planteamos diagrama de cuerpo libre del eslabón 2, ahora del eslabón 3. Fíjense, la fuerza F32 que teníamos en el eslabón 2, en el eslabón 3 es opuesta, ¿no? Es la F23, la que el 2 le hace al 3. Pero la podemos reemplazar por la negativa, digamos, de F32, o lo que es lo mismo, agregamos una ecuación, digamos, esta ecuación de negación, como para eliminar, digamos, incógnitas. Podemos eliminar la incógnita o podemos agregar una ecuación. Entonces, vamos a tener la F32X y la F32Y, que son las mismas incógnitas que ya traíamos de las 3 ecuaciones anteriores. Entonces ahí tenemos una, ahí tenemos la otra, la F43. Acá nos aparece la fuerza externa, Fp. Así que si empezamos a sumar, tenemos F43. Fíjense acá, yo implícitamente salté un paso, pero sería F43X más F23 más Fpx
Lo que yo hice acá directamente es este más F23 lo reemplacé por menos F32. Acá sí hay que tener en cuenta el signo porque es, digamos, la opuesta. Esto significa que es la opuesta a esta. Si nosotros vamos a usar estas incógnitas, en esta ecuación tenemos que poner la opuesta, digamos. ¿Me explico? Digamos, no tiene que ver con el sentido de positividad, si está para abajo, para arriba. Es la opuesta de la F32, perdón, F23 es la opuesta a la F32, por eso lo negamos. Lo mismo Eso hacemos con la... dependería de dónde arrancás, digamos, el análisis. Claro, exactamente. Depende de dónde arrancamos. Si hubiésemos arrancado de este lado, probablemente la que nos quede negada sería la F23 acá. Pero en este caso, como arrancamos del eslabón 2, nos queda negada la F32. Y lo mismo hacemos para desarrollar el producto vectorial de los momentos, digamos. Primero sumamos R43 vectorial F43. Cuando lo expandimos por componente, te queda la primera componente en X por la segunda en Y, menos la segunda en Y por la primera en X. Lo mismo para cada una. Acá no tenemos algún torque externo aplicado, así que fíjense, no aparece ninguno. Y de nuevo, vamos a contabilizar las incógnitas. Nos aparecen dos nuevas que son F43X y F43Y. Estas ya venían de antes. Y creo que no hay ninguna más. Antes teníamos 5 incógnitas, agregamos 2 más. Tenemos 7, pero en total tenemos 6 ecuaciones. O sea, todavía no podemos resolverlo esto. Así que vamos a pasar al último eslabón, que acá debería equilibrarse todo, ¿no? Bueno, lo mismo. Acá tenemos la fuerza que el eslabón 3 le hace al 4, la F34. Para no agregar incógnitas, ecuaciones, que sería básicamente esta, directamente reemplazamos la incógnita por la opuesta, de menos F43. Aparece también la fuerza del vínculo, o 4, la que el eslabón 1 o la bancada le hace al eslabón 4. Su opuesta está en la bancada. Y acá sí tenemos el torque externo, el 4, que podría ser, no sé, algo que quiere intentar girar este mecanismo. Y con esto planteamos las ecuaciones que nos faltan. F14 en X menos, fíjense, menos F43X. Ahí agregamos una ecuación y no agregamos incógnitas. Perdón, sí, agregamos la incógnita F14X. Agregamos otra ecuación con otra incógnita, F14Y menos F43Y igual masa 4 por aceleración del centro de masa en Y. Y lo mismo con la sumatoria de momentos. Acá sí aparece el torque externo, T4. En este caso esto es dato. Agregamos 3 ecuaciones, pero solamente agregamos estas dos incógnitas, F14X y F14Y. En total nos quedaron entonces 9 ecuaciones, teníamos 7, agregamos 2 más incógnitas con 9 incógnitas. Ahí tenemos el sistema de ecuaciones completo, 9 por 9, para poder resolver, para poder encontrar, digamos, todas las fuerzas internas y la fuerza externa T12 que produce el movimiento este que estamos analizando. ¿Me siguen hasta acá? Fíjense, F12, F32, T12. Estas dos fuerzas tienen dos componentes, entonces acá tenemos 5 incógnitas. Estas dos no suman. Estas sí suman 2. Esos son datos.
y ahí tenemos todas las fuerzas internas, el torque externo de entrada y las dos fuerzas externas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, directamente las ecuaciones que fuimos encontrando vamos a tratar de volcarlas sobre una matriz para poder después resolver directamente con MATLAB, ¿no? Fíjense, yo voy poniendo mis incógnitas, las voy poniendo, o mis variables desconocidas, en un vector que, bueno, lo arranqué así, o F12X, F12Y, F32X, F32Y, y voy acá armando, digamos, la matriz de la geometría, ¿no? En esta primera ecuación aparece sumando F12X más F32X, entonces pongo un 1 acá, un 1 en la tercera, y después acá en los términos, en los coeficientes, digamos, los términos de inercia, M2 por la aceleración de gravedad 2. Lo mismo con la segunda ecuación, fíjese, aparece la segunda variable con coeficiente 1, la cuarta variable con coeficiente 1, el resto todo 0, igual a la masa por la aceleración, a la masa 2 por la aceleración en I del centro de masa. Y acá fíjense, aparece T12, que es una incógnita, con coeficiente 1, que lo puse último de todas mis variables. Acuérdense, tenemos 9. Entonces acá le pongo un 1. Y después aparece la primera incógnita multiplicada por 1. Perdón, la segunda incógnita, a ver, F12, sí. La segunda incógnita multiplicada por R12X. Entonces acá ponemos un R12X. La primera incógnita multiplicada por menos R12Y. Entonces acá ponemos menos R12Y. Después aparece la cuarta incógnita multiplicada por R32X, fíjense. Y la tercera multiplicada por menos R32Y. Y ahí quedan las tres. Y ahí, digamos, lo que hacemos es transcribir estas ecuaciones a un sistema matricial. Podemos pasar al eslabón 3 y hacemos lo mismo. Fíjense. Aparecen las dos incógnitas nuevas, F43X y F43Y, en la posición quinta y sexta del vector. Entonces, la primera ecuación, ¿cómo queda? F43X, que es la variable quinta, la variable quinta, acá, un 1. Aparece F32X, que es la tercera, con un coeficiente menos 1, fíjense, ahí, después todo 0. Fíjense que acá tenemos la fuerza externa. ¿Cómo resolvemos este tema de la fuerza externa? La pasamos restando hacia el otro lado, que en definitiva termina siendo la fuerza dinámica neta aplicada sobre el eslabón, ¿no? Es la fuerza de inercia más la fuerza externa, todos los términos de fuerzas dinámicas. Entonces, fíjense que acá aparece M3 por la aceleración del centro de masa en X menos el término, la componente en X de la fuerza externa P. ¿Me van siguiendo cómo se va armando esto? Bueno, y lo mismo hacemos con el último eslabón. Tenemos acá las tres ecuaciones, transcribimos a la matriz y nos queda completo el sistema 9 por 9 para poder resolver y hallar todas las componentes, tanto en X ni Y, de todas las fuerzas internas y el torque de entrada que produce el movimiento deseado. Aquí tenemos A por B igual C.
A ver, déjenme chequear, a ver si me olvidé de contarles algo. No. Por supuesto, ustedes van a tener que calcular, fíjense, en los casos donde aparece un 1, digamos, es siempre 1 para cualquier instante de tiempo. Pero en los casos donde aparece este coeficiente, R12i, R12x, digamos, estos valores, que son las componentes en X y en Y de los vectores posición referenciado al centro de masa, eso va cambiando de acuerdo a cómo se va moviendo el eslabón. Entonces, estos datos van a tener que actualizarse instante a instante antes de calcular. ¿Todos ven eso? Lo mismo que, bueno, por supuesto los términos, las entradas y las fuerzas de inercia que van a depender de la aceleración lineal y la aceleración angular que tenga cada eslabón en ese instante. Pero hay que ir actualizando todo esto instante a instante de tiempo. Esto es como una foto, pero, no, nada es constante, entonces, salvo los coeficientes de esto que son 1. Bueno, vamos a ver rápidamente cómo sería lo mismo, digamos, para el mecanismo 4 barra manivela de corredera. ¿Cuál es la diferencia acá? Básicamente, la principal diferencia que tenemos respecto a lo que hicimos antes. Así ya más o menos imaginamos cómo van a quedar las ecuaciones. ¿Alguien se anima? ¿Alguien se imagina cuál es la principal diferencia? Está acá, claramente está en el eslabón 4, ¿no? La principal diferencia, las ecuaciones del DOI. Era que, o sea, como que no tendría fuerza eh, con la bancada, digamos. Fuerza con la bancada sí, pero no tiene, digamos, la corredera no tiene aceleración angular, porque, digamos, no rota. Y básicamente las diferencias van a estar acá, en el eslabón 4. Fíjense, en este caso el ejercicio o el ejemplo no plantea, la única fuerza externa que plantea es la FP. La FP. ¿Qué podría ser la FP, digamos? Una fuerza externa aplicada sobre la junta esta de deslizante de la corredera. La explosión de un cilindro Puede ser la de explosión de un combustible. cilindro. Sí, exactamente. O sea, FP puede ser una función de la carrera, digamos, de este, o del desplazamiento que tiene este pistón, en donde en su punto, y puede también estar vinculado a, a las ecuaciones termodinámicas de la expansión, de la explosión de una mezcla de aire-combustible. En ese caso, lo que calcularíamos acá como torque de entrada sería, digamos, el torque el torque que te estaría entregando en el eje. O podríamos plantearlo al revés, digamos, imagínense esto, no sé, un compresor a pistones, en donde la fuerza FP puede ser justamente una función de la compresión de aire, que en función del volumen, y el volumen está dado por un área constante por el desplazamiento. Y el torque acá de entrada sería el motor del compresor, digamos, el torque que tiene que hacer el motor del compresor. Como para ponerle, no sé, un ejemplo a esto. Bueno, vamos arrancando entonces. Tendríamos que, el proceso es siempre el mismo. Acuérdense que tratamos de analizar todos los problemas de una manera sistemática para poder extrapolarlo a cualquier tipo de problema, a cualquier tipo de mecanismo.
Arrancamos haciendo el diagrama de cuerpo libre, en este caso de la manivela o del, ¿cómo que se llama? El cigüeñal, la biela y la corredera o el pistón. Ahí tenemos los tres. ¿Qué nos falta? Bueno, las reacciones que van a estar en la bancada, tanto para el vínculo de la manivela como para las paredes o la camisa del pistón. Si empezamos a plantear las ecuaciones, ¿qué tenemos? Bueno, la fuerza interna es la F12, la F32 y el torque 12, igual que antes. Fíjense, esto nos va a llevar exactamente a las tres mismas ecuaciones que encontramos para el mecanismo de 4 barras de manivela, biela, balancín. Solamente que acá, como bien dijimos, lo único que va a cambiar es la parte del deslizador. Después tenemos la fuerza, la 2,3, que vamos a usar también de nuevo la opuesta, la negada, la F32, para no agregar ecuaciones. La F43, que aparece nuevamente, esto otra vez nos va a dar exactamente las mismas tres ecuaciones. La diferencia es que antes teníamos una fuerza externa aplicada en el eslabón 3 que acá no aparece, fíjense. Las ecuaciones en X y en Y no tienen la fuerza externa FP que teníamos antes, pero fíjense que eso podía pasar negado de este lado y directamente en este caso no aparecen. Una manera genérica de poder plantear este tipo de problemas sería considerar siempre una fuerza externa y siempre un torque externo, y en el caso de que es cero, el modelo, digamos, no cambia, tiene un término menos. Por eso esto se puede programar y con un mismo modelo poder resolver un montón de problemas. Bueno, y acá vamos a la parte donde sí cambia, que es donde tenemos la corredera o el pistón. Fíjense, no tenemos momento externo aplicado, porque en realidad esto, si bien tiene como una forma ahí como para interpretarlo, lo único que estamos considerando es el punto, como una masa puntual ahí, en donde se aplica la fuerza F34 o la opuesta a F43. La reacción con la bancada es la F14 y teníamos la fuerza externa FP, ¿no? Bueno, acá vamos a ver las ecuaciones. Fíjense, las componentes en X y en Y de la 1,4, las componentes en X y en Y de la opuesta a la 3,4, y aparece la componente en X y en Y de la fuerza externa P, masa por aceleración del otro lado. Y acá tenemos el desarrollo de los torques. Fíjense, ¿qué termina dando esto? ¿Cuál es la aceleración angular que tiene este eslabón? ¿Gira la corredera? No, No, bueno, la aceleración angular es cero, ¿no? Si no gira, siempre la aceleración angular es cero. Entonces, esto te queda que toda esta ecuación es igual a cero. Por otro lado, ¿qué otra cosa podemos ver? Teniendo en cuenta este sistema de referencia, ¿no? ¿En qué sentido no se desplaza la corredera? en negativo, no. Vení. En En Y. Mejor dicho, hice mal la pregunta. ¿En qué dirección no se desplaza? En Y. Entonces ahí tenemos que la aceleración del centro de masa en Y, el eslabón 4, también es cero. Por lo tanto, nos queda que estas dos ecuaciones nos quedan parecidas a las ecuaciones de la estática, en donde es igual a cero, ¿no? Para este caso en particular, fíjense.
Y acá podemos hacer otra salvedad, en donde la fuerza, digamos, que le hace la bancada al eslabón 4 en la dirección del eje X, siempre es una fuerza de rozamiento, ¿no? Entonces, esa fuerza de rozamiento, si se puede modelar con- como una fuerza de fricción de tipo de Coulomb, básicamente se representa por un coeficiente de rozamiento y multiplicado por la fuerza normal. Entonces, la F14X es función de la F14Y. Nosotros, para no agregar esta ecuación, directamente podemos reemplazar acá eh, a la F, a ver, perdón, en esta, a la F14, a ver, ¿qué hice? No, para el lado. En esta reemplazamos a la F14X por mu por 14Y, F14Y. Y acá vamos a contar entonces, a ver si está todo, pero debería estar ya completo el sistema 9×9. Teníamos 3 ecuaciones con 5 incógnitas para el eslabón 2. Sumamos 3 ecuaciones y 2 incógnitas con el eslabón 3. Entonces tenemos 6 ecuaciones y 7 incógnitas. Y acá agregamos, ¿cuántas incógnitas estamos agregando? Dos. Perdón, justo hablaron juntos y no escuché. Agregamos 2. ¿Y cuántas ecuaciones nos harían falta entonces? O más. Claro. Fíjense, vamos a ir armando la matriz. Acá teníamos, esto es exactamente igual al primer ejercicio, 5 ecuaciones, 5 incógnitas con 3 ecuaciones. Cuando pasamos al eslabón 3, agregamos 3 ecuaciones y 2 incógnitas. ¿Y qué nos queda de agregar? 2 ecuaciones más, porque en realidad solo agregamos una sola incógnita. Entonces, con 2 ecuaciones más formamos el sistema. En este caso queda, a ver, de 8×8. ¿Está bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está bien. ¿Me siguieron? La última ecuación, la de momentos, digamos, que se anula, no elimina ninguna incógnita, entonces, y además tampoco agrega, entonces no la necesitamos. Podemos hacer esta relación a través del coeficiente de rozamiento y la normal para calcular la fuerza en X, la 1,4 en X. Entonces, con una ecuación menos a las que necesitábamos antes, podemos resolver el sistema. ¿Me siguen? ¿Alguna duda? A ver, no los veo. Somos 20 todavía, así que algunos me siguen. Bueno. Fíjense lo que yo les decía antes. Digamos, si tenemos más de 4 barras, esto es bastante genérico, entonces lo podemos programar. Si representamos con J cualquier, digamos, eslabón de un ensamble, o sea, un eslabón genérico, y con I
al J-1, o sea, al eslabón previo de la cadena, sería. Tenemos. Después agregamos otro K, J+1, que sería el eslabón siguiente. Podemos representar este método, digamos, de Newton para resolver dinámica inversa de manera genérica de esta forma. Fij más Fjk más la sumatoria de la fuerza externa en J igual a la masa del eslabón J por la aceleración del centro de masa del eslabón J, y lo mismo y la ecuación de momento, ¿no? Entonces, para cada eslabón, para cada J, sumamos las componentes del eslabón previo, las fuerzas que le genera el eslabón previo, las fuerzas que nos genera el eslabón siguiente, las fuerzas externas, eso nos da igual a la fuerza de inercia. Hacemos lo mismo con los torques, nada más que también agregamos de manera genérica un torque externo que podría o no ser 0. ¿Y qué nos falta acá? Acá no nos daría equilibrado las ecuaciones con las incógnitas porque, fíjense, de esta forma siempre agrego variables nuevas. Entonces lo que agrego es dos ecuaciones más para cada eslabón, en donde el Fij que uso es en realidad el opuesto al anterior, y lo mismo para el siguiente, y con esto sí me va a quedar escrito de manera genérica el modelo de Newton para resolver cualquier mecanismo, ya sea de 4 barras o de más de 4 barras. Sería el algoritmo que hay que ir siguiendo para poder resolver cualquier mecanismo. ¿Entendió? Es un poco escribir de manera genérica lo que fuimos viendo. Ahora lo que vamos a ver son dos conceptos bastante interesantes para lo que es diseño, no tanto, o sea, para lo que es diseño de mecanismos y de máquinas, que son las fuerzas y el momento de sacudimiento. Básicamente es conocer el momento y la fuerza que genera el movimiento del mecanismo en la bancada. Ya, porque puede generar vibraciones o otros problemas en la estructura que soporta la máquina. Entonces, básicamente, ¿cómo calculamos la fuerza de sacudimiento? Bueno, acuérdense, nosotros tenemos que la fuerza que el eslabón, pensando en un mecanismo de 4 barras, ¿no? La fuerza que el eslabón 2 le hace a la bancada, al 1, era opuesta a la F12, que la resolvemos una vez que resolvemos el sistema ese matricial. Y en el otro vínculo, el eslabón 4 a la bancada le hace la opuesta que la bancada al 4. Básicamente la fuerza de sacudimiento es la suma de estas dos. Es una fuerza que va a intentar desplazar hacia los costados y hacia arriba al mecanismo, dependiendo, digamos, de cómo se mueva, ¿no? Una forma de plotear esto bastante común es, como siempre la entrada es algo que rota, o generalmente la mayoría de las veces es una manivela en rotación. Para la posición de la manivela se plotea, digamos, en un plano XY el valor el punto, digamos, de la fuerza de sacudimiento. Entonces, así a simple golpe de vista, vos podés ver que de acuerdo a la posición de la manivela, hacia dónde tenés las fuerzas, ¿no? Y de qué magnitud. Fíjense, acá en este caso, este ejemplo, en el cuarto cuadrante, digamos, cuando la manivela está casi por cerrar la vuelta, es donde se producen los mayores esfuerzos y son en mayor sentido hacia la dirección positiva de X. Entonces intentará desplazártelo para la derecha. Después bajan bastante. Y después lo otro el otro concepto es el momento de sacudimiento. Perdón, estoy yendo para el otro lado. Acá. Que el momento de sacudimiento se calcula básicamente en cada uno de los vínculos del mecanismo con la bancada, y es el que va a tratar de rotar el mecanismo o torsionar toda la estructura.
Por ejemplo, en el vínculo O2, el momento de sacudimiento es igual al torque 2,1, que sería el opuesto al torque de entrada, más la fuerza, el momento que generan las otras fuerzas aplicadas sobre la bancada. En este caso, en el vínculo O2, ¿qué otro vínculo con la bancada tenés? En el 4, en el eslabón 4 se vincula con la bancada. Entonces sumás en ese punto el momento que genera la fuerza 4,1 por la distancia de R1, ¿no? Y bueno, eso también se grafica en función de la variable de entrada y te da una idea de cómo intenta rotarse esa bancada para cada posición de la variable de entrada. Fíjense que incluso hasta puede cambiar de dirección. En un momento te puede querer rotar hacia un lado y en otro momento hacia el otro. ¿Me siguen? ¿Hasta acá? Hola, hola, ¿están vivos? Sí. Yo no me doy cuenta, si podés volver a explicar un momento. Sí. ¿El momento? Sí, o sea, el término del producto vectorial ese que sale. Mira, déjame que vuelva un poco para atrás. A ver, me voy a ir bastante para atrás. Fíjate, en este caso, el momento de sacudimiento vos lo podés calcular en cada uno de los vínculos del mecanismo con la bancada. Ese ejemplo que yo estaba planteando estaba calculado acá, en el punto 2, ¿no? Entonces, vos una vez que resolvés toda la dinámica del mecanismo, vas a conocer cuánto vale el torque de entrada, el T12, y cuánto valen las fuerzas en la bancada, ¿no? La fuerza, fíjate, sigo un poquito más. La fuerza 2,1 en este caso, si yo calculo el momento de sacudimiento acá, no me genera momento de sacudimiento. Sí me genera fuerza de sacudimiento, pero no momento. Lo que me genera momento de sacudimiento en este caso, en el punto 2, es el opuesto a este torque, que sería el T21, más la fuerza 4,1 por esta distancia. Listo. Entonces, si ahora me voy rápido No para me acordaba adelante, bien la imagen. a ver si ahora no. Entonces, el momento de sacudimiento en el punto O2 es el torque 2,1, el opuesto al 1,2, por el producto vectorial entre R1 y la fuerza 4,1, que es la opuesta a la 1,4 que calculamos que sería esta, menos F1,4, que es la que nos da como resultado el análisis dinámico. Esto vos lo podés calcular tanto para el vínculo O2 como para el vínculo O4. En el otro vínculo vas a tener otro momento distinto. Ese momento de sacudimiento más la fuerza de sacudimiento en cada vínculo son las fuerzas externas que vas a usar para diseñar el vínculo. Digamos, cuando vos diseñes ese vínculo, muchas veces hay que, no sé, ponerle disipadores, algún antivibratorio. Bueno, vos necesitas calcular o saber, digamos, cuáles son fuerza y momento a lo que está sometido ese vínculo. Y bueno, de esa forma lo calculás. Bueno, esperen que tanto ir y venir, me parece que se me arruinó la presentación. ¿Alguien me quería hacer una pregunta mientras? Quería hacer una consulta. Siempre que se calcula el momento de sacudimiento, tenemos que aclarar desde respecto de qué punto lo estamos calculando. Claro, exacto. Pero, por ejemplo, ahí en ese ejemplo también podríamos calcular el momento de sacudimiento desde el, creo que era el O4 o el... Exactamente, sí, Está exacto, bien. correcto. Vos vas a tener un momento distinto en cada vínculo. Bien.
por ahí confunde un poco con la fuerza de sacudimiento, porque en realidad, a ver, cuando vos diseñás el vínculo, la única fuerza que te interesa es la que está aplicada al vínculo, en realidad. También sería el momento aplicado al vínculo, que se calcula de esa forma. Lo que pasa es que también se hace la sumatoria de todas las fuerzas porque te da una idea un poco más general, digamos, hacia dónde tiende moverse el, el- el mecanismo. Hacia dónde va a querer caminar ese mecanismo cuando lo ponga en marcha. Bueno, por supuesto, todo esto es dependiendo del tiempo, ¿eh? Para cada instante te da una cosa distinta. Profe, ¿puede volver a la última diapositiva? Sí. Ahí ven, porque lo tuve que cerrar porque se me había arruinado. Sí, sí, así se está bien. Acá, esta. Bien, perfecto. ¿Qué es lo que haría la bancada en el par de torsión? Y fíjate, imagínate que estos son Newton metro, ¿no? Está en unidades inglesas, pero vos tenés para 0 grados de la manivela, o sea, apenas arranca, un momento torsor de 800 newton metros positivo, se empieza a mover y de repente te cambia el signo, o sea, eh, primero te la intenta rotar hacia un lado y de repente a partir de, no sé, qué serán acá, 30 grados, 20 grados por ahí, la reacción es contraria, digamos, te lo intenta rotar hacia el otro lado. Llega hasta un pico de, no sé, suponete acá 200, o 250, no sé cuánto está, y empieza otra vez a bajar hasta que en un momento no te genera torque y después otra vez te empieza a generar torque en el sentido opuesto. Fíjate, cambia de sentido varias veces este ejemplo. Obviamente lo que se trata de hacer con esto es minimizarlo, que sea lo más suave posible. Y para eso ustedes han visto a lo mejor, o todavía no, pero en otra materia, el diseño de volantes de inercia y demás que sirven para acumular, digamos, toda esta energía que queda debajo de esta curva en un volante y tratar de que el torque de entrada sea en este caso, bueno, es el torque de sacudimiento, pero va a ser bastante parecida a la función de torque de entrada, que sea lo más constante posible y más suave posible, porque, no sé, yo les doy un ejemplo, si el torque ese se obtiene a través de un motor eléctrico, por lo general, el torque que te entrega un motor eléctrico es el más eficiente es a una RPM dada, ¿no? Que bueno, en este caso teníamos una RPM de entrada constante, pero, cuando cambia así tanto, te cambian también las RPM, o sea, es muy difícil que un motor eléctrico te mantenga el torque y las RPM, en realidad cualquier tipo de motor, que te mantenga el torque y las RPM independientemente. Eh, entonces, vos por lo general tenés que suavizar lo máximo posible ese torque de entrada para poder obtenerlo a través de un motor. Ya lo van a ver eso en otras materias. Y bueno, lo más antiguo, digamos, es diseñar un volante de inercia que acumule cierta energía para entregártela en ciertos instantes de tiempo y que mientras le sobra, otra vez acumules energía en ese volante y demás. Y bueno, esta es la más fácil de ver porque es la fuerza de sacudimiento, básicamente componente de X en Y, y acá vos ves para cada posición de la manivela, o sea, estas liñitas lo que te van indicando es la posición de la manivela, de la entrada. Bueno, y ahí ves cuál es la fuerza de sacudimiento para esa. Entonces vos ves que a medida que va rotando llega un momento en donde se hace muy, muy grande esa fuerza que intentan movértelo hacia la derecha y hacia abajo. Y después, bueno, no, después te lo intentan mover levemente hacia la derecha hasta que prácticamente te lo intentan despegar hacia arriba.
después otra vez cambian de signo, va hacia atrás, hacia la izquierda. Acá también tenés una componente muy grande hacia abajo, poco hacia la izquierda. Digamos, es la reacción que vas teniendo a medida que se va moviendo ese mecanismo. Sí, hay unos ciertos grados que no recibe esfuerzo. Eso por el sistema en sí, por cómo está diseñado. Claro, puede pasar que las fuerzas de inercia de los eslabones sean despreciables respecto a las fuerzas externas. Entonces, en este rango de grado, capaz que las entradas son cero o muy bajitas, entonces no tenés que hacer fuerza. Eh, y empieza a hacer mucha fuerza de repente a partir de esta posición en adelante. Ujú. Bueno, Hay un ejemplo de un triturador de roca en el libro, en donde digamos, el máximo, vos para moler una roca tenés que aplicar, por supuesto, muchísima fuerza. Entonces, una forma de lograr esa multiplicación de fuerza es alineando la manivela con la biela, digamos. Cuando se te alinean esos dos eslabones, que en realidad se llama como una posición de agarrotamiento, porque vos tenés los dos eslabones colineales, eh, ahí la fuerza que puedes transmitir prácticamente tiende al infinito. Entonces se aprovecha esa posición para darle el primer golpe a la roca y después obviamente va disminuyendo y llega un momento en donde ya la trituraste que prácticamente no se esfuerza. Bueno, podría ser un ejemplo parecido a este. ¿Me explico? sí, en el aire no me doy mucho cuenta, pero puede ser. Sí, sí, yo me di cuenta que te estaba haciendo señas con la mano y no me estaban viendo, pero son las dificultades que tengo ahora. Eh, a ver si te lo dibujo acá. O sea, vos imagínate que tenés un mecanismo de 4 barras, esta es la manivela, la biela, el balancín. Acá tenés un vínculo y acá el otro. Suponete que esto acá mueve un triturador de roca. Imagínate que acá te cae la roca, no sé, por ahí, y esto a medida que va moviendo, eh, lo muele, ¿no? Entonces la posición, perdón, al revés vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo para acá. Entonces la posición donde te conviene romper la roca es, suponete, cuando se alinea, suponete, esa es la manivela, es el balancín, perdón, la manivela, la biela, este es el balancín. Cuando te queda colineal la manivela con la biela, como que la fuerza que vos podés transmitir en este sentido, digamos, para romper la roca, tiende al infinito. Entonces vos tratás de diseñar el mecanismo para que te quede, digamos, en esa posición te quede la máxima fuerza de acción con un torque relativamente bajo. Porque si no, si te queda en otra posición, el torque te tiende al infinito y es prácticamente imposible de- de lograr. Acá con un torque bajo, esto se llama eh, ventaja mecánica. La ventaja mecánica que tenés acá se hace máxima por esta colinealidad de los eslabones. Entonces, bueno, poder romper una roca con un motor relativamente normal, digamos. No sé si chico, pero normal. Eso es lo Hay que uno que aplasta latitas también. Latitas de claro, aluminio. Con lo mismo. eso es lo que te estaba queriendo dibujar acá en el aire, que por supuesto no me veían. Ahí lo entendí un poco mejor, sí, sí. Perdón por el mal pulso. Bueno, eh, bueno, ahora lo que vamos a ver es otra cosa que me parece que Germán no lo dio, pero es bastante sencillo y se los quiero mostrar porque, porque sirve para calcular, digamos,
para calcular no sirve para calcular los esfuerzos internos. ¿A qué llamo yo esfuerzo interno? A las fuerzas que se dan entre los eslabones, pero sí te sirve para calcular, por ejemplo, en el mecanismo 4 barra, el torque de entrada. O sea, te permite obtener esfuerzos externos. Es un método de energía que se llama trabajo virtual. En realidad está mal llamado trabajo virtual. Esto viene de la estática, ese nombre. Pero bueno, llamémoslo método de energía. Lo que se tiene en cuenta, digamos, es la potencia, o la energía que entra al sistema y la energía que sale, digamos. O en este caso, bueno, trabajo, que es lo mismo que energía, se puede representar por el producto escalar, digamos, de la fuerza por el desplazamiento. Perdón. Si en un mecanismo se considera que no hay pérdidas, directamente la energía que entra al mecanismo es igual a la energía que sale. Y la potencia es cómo cambia esa energía en función del tiempo, ¿no? Esto un poco de definiciones. Acá lo que podemos ver es que si la energía es netamente, está relacionada con la energía cinética, o sea, no hay cambios sustanciales en lo que es energía potencial, o sea, la variación de altura podría despreciarse y no hay elementos elásticos que acumulen energía potencial. Netamente el cambio de energía se debe a un cambio de energía cinética, que en este tipo de problemas se pueden separar en dos. Uno es la energía cinética por velocidad lineal y la otra es la energía cinética por velocidades angulares. Esto ya lo vieron, creo ustedes, sí, en otras materias. Y bueno, también fíjense que potencia es igual a fuerza por velocidad. En este caso, fíjense, MA termina siendo la fuerza dinámica. Entonces, potencia termina siendo fuerza por velocidad. Y en el caso del mundo rotacional, es la inercia por la aceleración angular, son los torques de inercia. También se puede escribir como torque por velocidad angular. ¿Para qué, digamos, describo todo esto? Porque nosotros podemos, si esto, como dije, si esto es cero, o sea, no hay pérdidas, que por lo general es así en un mecanismo bien lubricado, qué sé yo, está por arriba, la eficiencia está por arriba del 95%, vos tenés que lo que entra, la energía que entra es igual a la energía que sale, o la energía acumulada, ¿no? Entonces, fíjense lo que hacemos. Suponiendo que tenemos mínimo 2 eslabones y hasta n, podemos hacer que todas las fuerzas externas por las velocidades de aplicaciones de esas fuerzas externas sumado a los torques externos por las velocidades angulares de la aplicación de esos torques es igual a la energía acumulada en el sistema, ¿no? Que básicamente es la masa por la aceleración de cada uno de los eslabones, por la velocidad. Acá aparece una diferencia, en el método de Newton nunca aparece la velocidad, siempre aparece la aceleración. Acá en el método de energía siempre nos aparecen las dos cosas, tanto aceleración como velocidad. Y lo mismo para la energía rotacional, que es la inercia por la aceleración angular, perdón, la potencia, por la velocidad angular. Lo que podemos hacer acá es aplicar el principio de Lambert y pasar, digamos, los términos de energía acumulada en el sistema al primer miembro, digamos, y nos queda toda esta sumatoria igual a cero, ¿no? O directamente lo dejamos así. Entonces, analizando un poco esta ecuación, fíjense,
¿qué sería dato? Y en realidad, ¿cuál sería la incógnita? Porque hay una sola, ya la dijimos, ¿no? Pero todas las fuerzas externas que no son las de la entrada son datos. Por lo tanto, las velocidades de aplicación de esas fuerzas, ya sean fuerzas o torque, son datos. Las aceleraciones lineales y las velocidades lineales de los eslabones, las masas y las inercias, aceleraciones angulares y velocidades angulares también ya vienen del análisis cinemático. O sea, todos estos términos son conocidos para nosotros. Por lo tanto, lo único que nos permite despejar este método de energía es la fuerza externa de la entrada, ¿no? Pero con una sola ecuación, fíjense, rápida, podemos calcular el torque de entrada, sin entrar en detalle de cuáles son los esfuerzos internos. Imagínense que ustedes solamente tienen que seleccionar el motor para accionar el mecanismo. Bueno, no hace falta calcular la reacción en cada bingo y demás. Directamente con este método de energía pueden calcular el torque que necesitan hacer para generar ese movimiento. ¿Me siguen hasta acá? A ver, tengo un ejemplo acá para que lo veamos más claro. Vamos al mecanismo que venimos viendo siempre, el de 4 barras, ¿no? La ecuación que vimos recién, entonces, es esta. Vamos a tratar de desarrollarlo para n sería en este caso igual a 4, ¿no? Entonces tenemos la sumatoria de las fuerzas externas por las velocidades. Por las velocidades lineales, ¿no? Tenemos FP3, acuérdense que estos son productos escalares, no vectoriales. FP3 por la velocidad en el punto 3, FP4 por la velocidad en el punto 4. Podríamos agregar, si quieren hacerlo más genérico, FP2 por la velocidad en el eslabón 2, en el punto 2. Sumamos los torques externos, T12 por omega 2 más T3 por omega 3 más T4 por omega 4. Fíjense, acá sí, de manera genérica le pusimos torque en todos los eslabones. Podría algunos ser 0. En el ejemplo que vimos, T3 era 0. No había torque 3, sí había torque 4. Y no había F4, sí había FP3. Pero fíjense que se puede escribir de manera bien genérica. ¿Y esto a qué es igual? Bueno, a la masa por aceleración de cada uno de los eslabones, a la sumatoria en realidad de las masas. Entonces tenemos la masa del eslabón 2 por la aceleración lineal del centro de masa del eslabón 2 por la velocidad lineal del centro de masa del eslabón 2 más, bueno, y así para cada uno de los eslabones. Llegamos hasta el eslabón 4 y luego sumamos todos los torques los torques relacionados a la inercia, ¿no? Los torques internos. Entonces tenemos la inercia del eslabón 2 por la aceleración angular del eslabón 2, eso te da el torque de inercia del eslabón 2 por la velocidad angular del eslabón 2. Tenemos la potencia acumulada en el eslabón 2 y así lo hacemos con cada uno de los eslabones, ¿no? A ver. Bien. Si lo desarrollamos por componente, los productos escalares directamente se multiplican componente a componente. Lo que tenemos es FP3X por la velocidad del punto 3 en X más la FP3Y por la velocidad en Y. Esto de FP, acuérdense, son las componentes en X y en Y de la fuerza externa. Y cuando pasamos al segundo miembro, acá sacamos factor común M2 y lo mismo, multiplicamos componente por componente, la aceleración lineal por la velocidad lineal en X, el eslabón 2, la aceleración lineal y la velocidad lineal en Y, el eslabón 2, y lo mismo para cada uno de los eslabones. Y fíjense, si tenemos resuelto el análisis cinemático, o sea, todos estos datos, bueno, esto es un dato de la inercia es dato, aceleración y velocidad angular es dato, la inercia es dato,
todo dato, salvo qué cosa no es dato. Bueno, el torque 1,2, que es el que podemos despejar de esta ecuación, y directamente resolviendo esta ecuación, una sola, podemos calcular el torque de entrada. Esto puede ser útil para verificar el método de Newton. Obviamente no verificás todas las fuerzas que encontraste, pero sí al menos una. O si simplemente necesitas calcular esta variable, no hace falta realizar el método completo, ¿no? Con el método este método de energía sería suficiente. ¿Me siguieron hasta acá? El nombre de trabajo virtual viene de la estática porque, digamos, se usa lo mismo, nada más que se consideran desplazamientos infinitesimales cuando las cosas no se mueven. Por eso se le dice trabajo virtual. Pero acá en este caso no es virtual, porque realmente hay trabajo realizado. Por eso yo dije que el nombre trabajo virtual por ahí no está bien. Bueno, ¿y con qué seguimos? No, nada, terminamos. A ver qué hora es. -10. Bueno, bastante bien. A ver si está. Juliano me parece que había entrado en un momento. No, no está. Bueno, ¿alguno quiere aprovechar estos minutos que quedan para hacer alguna consulta? Con esto completamos todo lo que es análisis cinemático y dinámica inversa de mecanismos. Ya lo que vamos a ver la clase siguiente es dinámica directa. A ver si alguno sabe cuál es la diferencia entre dinámica inversa y dinámica directa. Ya la deberían saber, ¿no? Pero para ver qué tan bien estamos ubicados. ¿Quién me dice? En la directa no tenés que generar vos el mecanismo a partir de la fuerza que tenés. La diferencia principal está, digamos, en el camino que uno recorre en el proceso de solución, digamos. Dinámica inversa, vos imponés un movimiento, o sea, vos decís, bueno, yo quiero obtener este movimiento, este es el movimiento deseado, impongo cuál es la posición, la velocidad y la aceleración en mi variable de entrada, digamos, y después obtengo, por eso es dinámica inversa, obtengo la fuerza, o sea, la dinámica viene inversamente al análisis cinemático. Entonces yo, una vez que dije, bueno, yo quiero moverme así, de esta forma, impuesto el movimiento, obtengo la fuerza, en este caso el torque de entrada, necesario para obtener ese movimiento. En el proceso de dinámica directa es al revés. Yo digo, bueno, yo impongo una fuerza o un momento y veo cómo se mueve. El movimiento es el efecto de la causa que lo produce, digamos. El movimiento viene dado como resultado de la aplicación de una fuerza. Eso es dinámica directa. Dinámica inversa es, bueno, el esfuerzo que necesito, yo calculo el esfuerzo necesario para producir un movimiento predeterminado. Después lo otro es al revés. Y también son bastante diferentes los tipos de ecuaciones que manejamos. En el caso de la dinámica directa, como el movimiento es el efecto, la causa que lo produce, nosotros de la ecuación de Newton, ya para que ustedes se vayan haciendo idea, de la ecuación de Newton lo que vamos a obtener es, o lo que vamos a obtener como dato es la fuerza, ¿no? O sea, nosotros vamos a aplicar una fuerza y vamos a ver cómo se mueve. Por lo tanto, la velocidad y la aceleración vienen dadas por ecuaciones diferenciales que van a estar metidas en las ecuaciones de Newton.
Hasta ahora nunca habíamos trabajado con ecuaciones diferenciales. Recién ahora, vamos a empezar. Bueno, si no hay dudas, acá dejamos. Yo creo que entre hoy y mañana más probablemente ya cargo el segundo TP, que va a ser, digamos, resolver el ejercicio del TP1, encontrar los esfuerzos. Ese sería el primer ejercicio y después el segundo ejercicio del TP2 va a ser, bueno, un ejercicio de dinámica directa. Así ya lo tienen para empezar a trabajarlo. ¿Estamos? Profe, una pregunta. ¿Para cuándo quedó más o menos el último parcial de la materia? ¿En mesa o...? Bueno, sí, Sí, claramente, calculo que en mesas. sí, en mesa. Me parece que la segunda semana después de finalizar el cuatrimestre. Yo no sé si esa es mesa o es de consulta, pero podría ser esa o la siguiente. Igual eso lo van a definir con Germán de acuerdo a sus compromisos que ya tengan y, digamos. Sí, no, porque, o sea, hasta la semana que sería Navidad,